Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Hoy estamos aquí para hablar de tu último libro, Las claves secretas de Shakespeare, que tengo aquí. Así que para mí una obra muy entretenida, de suspenso, tráiler, aventuras. ¿Nos puedes contar un poco sobre ella en resumen? Sí, cómo no. Esta es una ficción, evidentemente, ¿no? Donde junté a dos de mis héroes de infancia. Yo fui muy ñoño y sigo siendo. Entonces, mis héroes de infancia eran estos grandes escritores de aventura decimonónica, ¿no? Y dos de ellos, y quizás los máximos, y siguen siendo todavía personajes de mi fascinación, fueron Julio Verne y Arthur Conan Doyle. Y me imaginé en un momento de mi vida, hace unos buenos años ya en todo caso, cómo habría sido si ellos se hubiesen conocido. No hay ninguna constancia de que ellos se hayan tocado. Hay unos 25, 30 años de diferencia entre ellos. Y me puse a fantasear inventando una aventura, ¿no es cierto?, con persecución, con homicidio, con códigos secretos y todo eso, donde ellos son los protagonistas y usé como excusa para esa aventura este enigma que hay acerca de la identidad de William Shakespeare. Eso es un poco una síntesis muy apretada. ¿Mm? Oye, acabas de responder una pregunta que te iba a hacer, si ellos se Tuta. conocieron o no, y aparte, ¿por qué elegiste que fuese Arthur Conan Doyle y que fuese Julio Verne? Como te decía antes, yo no encontré ninguna constancia de que ellos se hayan conocido. Quizás haya sucedido, ¿eh? Pero yo no hallé ningún detalle que indicase eso. Puede que sí. Yo leí, creo que casi todas las biografías que existen de ambos, tanto por una cuestión de gusto, una cuestión de fanatismo, como te digo, como también buscando antecedentes en ese sentido. Ahora, la decisión de estos dos personajes tiene que ver un poco con esto que te decía antes. Yo crecí leyendo y admirando a estos dos personajes, este ingenio gigantesco que tenían, ¿no? Esta capacidad de invención, esta capacidad de ficción, esta capacidad de llevarnos a mundos desconocidos, esta capacidad de imaginarnos situaciones que en el caso de Verne fueron anticipatorias, muchas de ellas, y en el caso de Doyle, la capacidad, ¿no es cierto?, de crear un personaje de una trascendencia literaria que hasta hoy en día sigue siendo sombra de todos los grandes personajes de la literatura mundial, que es Sherlock Holmes, además de otros personajes que creo, ¿no? Y entonces, en ese sentido también hay una especie de homenaje de mi parte hacia estos grandes héroes. Probablemente, no sé, a los niños que les gustaba el fútbol, que no fue mi caso, ¿no? Probablemente dibujaban a sus ídolos de fútbol o cosas así. Bueno, yo terminé, ¿no es cierto?, escribiendo esta novela, como te digo, como una especie de una especie de homenaje hacia estos personajes gigantescos, a estos ingenios, ¿no?, exacerbados que tenían ambos y que evidentemente están a años luz de lo que uno puede hacer. Es un muy modesto homenaje en ese sentido. Claro, yo incluso sentí que estaba leyendo a Sherlock, una novela de Sherlock Holmes, era esto. Bueno, Y claro, sí, dígame. no, es que efectivamente en ese sentido hay un intento, ¿no es cierto?, de jugar con los estilos de ambos y en ese sentido también hay una intención, ¿no es cierto?, de empatar un poco con la forma en que escribían ambos, pero sin duda estoy a muchísima distancia de eso, ¿no? Sí, no, pero se sienten los tintes, se nota que es un fanático de estos grandes escritores. Y aparte de que mucho se habla de los grandes personajes que hay en la literatura, Sherlock Holmes, entre los de Julio Verne, pero poco a veces se habla de los autores que hay Mm. detrás de estas obras. ¿Usted cree que debería haber más reconocimiento, incluso a los actores modernos? O sea, la verdad es que no sé si sea yo quien pueda contestarte. Es una muy buena pregunta, pero no sé yo, digamos, si esté capacitado para contestar eso. Pero como te digo, yo creo que efectivamente falta quizás un poco más de conocimiento acerca de estos tremendos personajes que hay detrás de estos creadores de personajes, de estas creaciones gigantescas, ¿no?, que ellos nos han brindado desde hace 100, 150 años atrás y que siguen perdurando hoy día. Tú mencionabas estos grandes personajes, ¿no?, además de Holmes, ¿no es cierto? En el caso de Conan Doyle, por ejemplo, para mí todavía ciertas figuras que creó en su momento Julio Verne, por ejemplo, Phineas Fogg y otros más,
son personajes que me siguen pareciendo de una capacidad intelectual que es gigantesca, ¿no? Exacto. De hecho, hay otros personajes de su novela que me llamaron la atención. Por ejemplo, la aparición de Harry Houdini, entre otros, y me explotó en la cabeza de que lograra conectar personajes tan distintos en una misma obra. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo que pasa es que son todos, en definitiva, personajes que forman parte, como te digo, de mi canon de infancia y de adolescencia. Yo también aluciné con Houdini. Houdini no fue un escritor desde ningún punto de vista, pero, ¿no es cierto?, todo esta especie de encanto que había detrás de sus actuaciones. De niño a mí me llamaba mucho la atención, y después, cuando ya un poco más viejo, descubro que había tenido contacto ¿cómo se llama?, con Arthur Conan Doyle. Terminan medio enojados, ¿no? Ahí, bastante enojados, la verdad. Evidentemente siempre constituyó para mí una fascinación gigantesca. Hay otros personajes que se mencionan ahí. La verdad es que fue un poco injusto al principio, porque cuando te menciono a los personajes principales dejé fuera a uno de ellos, que es el profesor Joseph Bell. Me parece que lejos es el personaje más fascinante de todos, porque es el profesor de semiótica médica que tuvo Arthur Conan Doyle en la Universidad de Edimburgo cuando él estudió medicina, y es el personaje en quien se basa él para crear después a ¿no es cierto?, Sherlock Holmes. Es este profesor que entraba con sus estudiantes de medicina, entraba al hospital y echaba un vistazo a los pacientes y decía, bueno, usted tiene hepatitis de tipo B, y usted estuvo en Afganistán, y a usted le pasó esto y esto y esto, y todos quedaban, por supuesto, impactados. Estos estudiantes, imagínate, ¿no?, con la capacidad, en una época en que no había internet, que no había ninguna posibilidad de que tú supieses algo de otra persona si no fuese a través del contacto directo con ella. Y este profesor sí hacía eso. Son esas mismas capacidades deductivas que después le traspasa a el personaje que crea Sherlock Holmes, y que exacerba incluso en el personaje que aparece en muy pocas horas de su hermano, que es Mycroft. Y también es el personaje que se toma de base muchísimos años después para la creación de Doctor House, ¿no? Si tú te fijas, el médico House, en la serie del mismo nombre, es Joseph Bell. Ni siquiera fue necesario que lo llevasen a un campo distinto, que el de la medicina, porque basta con tomar y copiar, y no estoy acusando de copiar a nadie, me parece que es una muy buena adaptación. Y lo que se sabe acerca de Joseph Bell, y si tú te fijas, House es un personaje al cual se le adaptan también muchas de las características de Holmes. Es un personaje solitario, huraño, ¿no? Un personaje que cae muy, muy frecuentemente en momentos de melancolía, de depresión. Es un adicto, ¿no? En el caso de House es un adicto al Vicodin, pero en el caso de Holmes es un adicto a la cocaína, que en aquellos años es una droga nueva, ¿no?, y etcétera. Entonces, son personajes de una brillantez tal que fueron capaces, y aquí estoy hablándote de nuevo de Arthur Conan Doyle y de Julio Verne, que son capaces de crear arquetipos que subsisten y funcionan hasta hoy en día. O sea, no es una casualidad, ¿no?, que la BBC hace un par de años haya hecho con Benedict Cumberbatch este tremendo remake que hicieron de Holmes, que se llama Sherlock, y que eso se va a seguir haciendo. ¿Y por qué? Porque a nosotros, a las personas, nos impresionan estos personajes que son personas que son capaces de hacer cosas fuera de lo común, que son capaces de darnos, ¿no es cierto?, visiones del mundo que nosotros no vemos. Holmes es un personaje, de nuevo, volvemos a esto, que de un vistazo es capaz de entender mucho acerca de una persona. Yo me acuerdo, mira, yo empecé a leer a Holmes cuando yo era muy niño, tenía 7 u 8 años. De hecho, una de las primeras cosas de las que tengo constancia hasta física hoy día es que cuando tenía 8 años le pedí plata a todo el mundo, ¿no?, en mi casa, y a mis tíos y qué sé yo, y junté 240 pesos. Eso costaba en aquellos años, estoy hablando, esto tiene que haber sido en el año 80, un tomo que tengo por ahí atrás todavía de las novelas de Sherlock Holmes. Y me acuerdo cuando leí la primera de ellas, que es Un estudio en escarlata, lo impactado que quedé con la descripción que hace Holmes de Watson cuando se conocen. Se le echa un vistazo y le dice, usted es médico, usted viene llegando de Afganistán y usted tuvo una larga enfermedad y usted anda buscando departamento.
Entonces cuando le pregunta a Watson, bueno, pero ¿cómo supo todo eso? O sea, que él que ha infectado, piensa que es casi un acto de magia. Y él explica el proceso lógico que hay detrás de eso. ¿Vale? Le dice, no, supo este pelo, usted evidentemente es militar, usted viene bronceado, la gente que está, aquí estamos en invierno, por lo tanto usted viene bronceado y usted es militar, evidentemente usted viene llegando a Afganistán. En ese tiempo los británicos estaban en una campaña bélica en Afganistán, ¿no es cierto? Usted conoce a, no me acuerdo quién, que es médico. Es una explicación muy sencilla, que evidentemente está ficcionada, está forzada, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando leí eso y dije, wow, qué genio, qué impresionante genio hay que tener para crear este pequeño mundo. Es eso un poco la explicación. ¿Y habrá sido esto mismo, este descubrimiento de un estudio en escarlata, lo que lo llevó a ser escritor o como uno de sus inicios en la literatura también? Puede ser, no lo he pensado en ese sentido, pero sin duda cuando yo empecé a leer compulsivamente, como leo hasta hoy en día, ¿no es cierto? Empecé a pensar que, por supuesto, eso es algo que me gustaría hacer. No sé si ese episodio en específico haya sido uno, quizá, sin duda. Pero efectivamente cuando fui viendo, ¿no? fui entendiendo la capacidad de creación de mundos que había detrás de cada una de estas novelas, no solamente las de ellos, ¿no? En alguna entrevista por ahí yo contaba que cuando yo tenía 8, 10, 12 años, mi abuela me llevó una caja con libros antiguos que estaban en la casa de mi abuelo, ellos estaban separados, pero ella por algún motivo se hizo de esa caja, ¿no? Y eran novelas de aventuras, donde estaban las de ellos, ¿no es cierto? Pero también había novelas de Salgari, novelas de Dumas, que era, de hecho me acuerdo muy bien, una colección de Bruguera de los años 30, 40. Le parchamos los lomos, ¿no? Y yo me pasé años leyendo, sumergido en mundos muy distintos de los que yo vivía, viendo, entendiendo, ¿no es cierto?, aprendiendo muchas cosas del mundo, gracias a esa literatura. Entonces, probablemente, como tú preguntas, sí, quizás haya una decisión inconsciente ahí, ¿no? Puede ser, si uno lo va analizando, va descubriendo nuevas cosas. Sí, sin duda. Y bueno, volviendo un poquito a la novela. Otra duda que me quedó del libro. Por ejemplo, si nosotros utilizamos, y bueno, en general, personajes de otros escritores, o utilizamos escritores en nuestra novela, ¿se puede hacer o hay alguna especie de restricción o nunca se ha tocado ese tema? No que yo sepa, digamos, en literatura es un campo donde está prácticamente todo permitido, evidentemente hay límites éticos, pero aquí estamos hablando de personajes que van más allá de cualquier cosa. Primero que nada, digamos, ellos están personas que han fallecido hace muchísimos años, y segundo, estamos hablando de personajes que son de talla mundial. O sea, yo creo que en este momento la memoria de ellos no le pertenece a nadie en ese sentido, digamos, son personajes cuyo genio le pertenece a la humanidad. Y en ese sentido, perdón si alguien se molesta, digamos, pero creo que, digamos, hay una posibilidad más que cierta de usar, ¿no es cierto?, estos personajes arquetípicos que son ellos como personajes de ficción. Y más allá de eso, creo que es un homenaje, digamos, no creo, yo creo que esa pregunta está más asociada a situaciones que tienen que ver con personajes mucho más cercanos en presente. Pero efectivamente la literatura siempre ha sido y es un campo de transgresión. No, yo creo que no es el caso, pero es un tema que se ha discutido mucho en el país en los últimos años, por ejemplo, con novelas que se han apropiado en buen sentido. Por ejemplo, la figura de Pinochet, que es un personaje que falleció, bueno, hace ya no tan pocos años, ya van a ser 20 años luego de eso, pero que sigue siendo, ¿no es cierto?, un personaje que está muy presente todavía en la política y en la vida de este país. Y aún así, yo soy de aquellos que creen que efectivamente todo es utilizable en la ficción, siempre y cuando se haga, ¿no es cierto?, en términos dejando muy claro que es ficción. Claro, sí, súper, porque, bueno, al menos en la música, las canciones más antiguas tienen restricciones, entonces me surgió la duda de, ¿pasa esto en la literatura? Entonces, bueno, saber que no, o sea, no es de la misma forma. O sea, lo que pasa es que si yo quiero escribir una novela, por ejemplo, utilizando los personajes de otro autor que está vivo y que tiene, bueno, los derechos de propiedad intelectual además tienen cierta cantidad de años en que expiran, ¿ya? Evidentemente necesito, igual que en la música, contar con autorización. Pero en este caso yo no les ocupé ningún personaje, de hecho los ocupé a ellos como personajes, ¿no? Entonces no creo que es una situación distinta. Claro. Y bueno,
hablando de los enigmas que hay acá en su novela, y más en específico lo que son las claves, todos estos crucigramas y distintos, ¿cómo se le puede llamar? Códigos. Códigos, esa era la palabra. Eso los códigos que utiliza. ¿Cómo fue el proceso creativo para esto? Porque, claro, Doyle y Verne también tienen sus códigos secretos y usted también creó los suyos propios. O sea, muy difícil. La verdad es que yo no tengo una mente matemática y para hacer eso efectivamente se necesita una mente matemática. Aprendí bastante, leí sobre los sistemas de ciframiento a través de la historia. Hay un libro muy bueno de un autor estadounidense que se llama Simon Singh, donde él explica muy bien eso, lo ocupé, es casi una Biblia, ¿no? Pero fíjate que varios de los códigos que aparecen ahí en mi texto, que no voy a contar más detalles para no ser un spoiler, pero varios de los códigos son adaptaciones a su vez de los códigos que usaban tanto Verne como Doyle en algunas de sus novelas o en algunos de sus cuentos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también hay, de nuevo, vuelve esta suerte como de homenaje, ¿no es cierto? Yo creo, mira, yo no sé si tú alguna vez leíste novelas de Holmes o de Verne. Yo me da la impresión de que aquellos que somos un poquito más viejos, ¿no? Digamos, tuvimos ese, y disculpa que no diga así, ese privilegio. Y yo creo que cualquier persona que conozca ese tipo, que esté familiarizado con ese tipo de novela, que es decimonónica, sin duda, ¿no? Que tiene casi hasta un aroma distinto, ¿no? No estoy hablando de una cosa física, estoy hablando de la ambientación, ¿no? De la forma de escritura, de la forma en que interactúan los personajes. Yo creo que cualquiera que conozca bien eso, cuando lea esta novela se va a encontrar con ese ambiente, con ese aroma que es tan peculiar, que es tan... o sea, a mí me parece apasionante. Y yo, insisto, creo que cualquier persona que se haya formado quizás leyendo eso se va a dar cuenta de que hay un guiño ahí muy evidente, no solamente a este ambiente, sino también a detalles que tienen que estaban presentes tanto en las novelas de Verne como en las de Holmes. O sea, como las de Conan Doyle, perdón. Claro. ¿Y usted ya ha pensado unir a Verne de nuevo con Doyle en otra obra, una nueva aventura después de esta? No he pensado eso. Este libro también es importante. Yo soy periodista y yo básicamente lo que escribo es no ficción. Y la mayoría de mis libros son no ficción. Este es un libro que yo escribí hace mucho tiempo y se publicó en el año 2006 en España, ¿verdad? Y que nunca se había publicado en Chile por distintos motivos, ¿no es cierto? Y hoy día llegó acá. Pero no es un tema que yo haya tomado de nuevo, ¿ya? Yo en los últimos años hice esta ficción también, pero en este momento estoy básicamente dedicado a lo que es no ficción. Quizás algún día, digamos, pero no es algo en que yo esté pensando en este momento. Ah, ya. Entonces, dentro de eso yo le voy a preguntar, por ejemplo, ¿haría otra novela? Sí, pero por ejemplo con alguna autora femenina como Agatha Christie, que es una autora que tuvo una vida muy caótica, que desapareció. También un buen personaje para hacer este tipo de novelas. Un tremendo personaje, pero fíjate que las novelas de Agatha Christie nunca me han enganchado del modo que me enganchaban las novelas de Conan Doyle. Me imagino que por el tipo, la novela de ella, como las novelas de algunos autores franceses también, por ejemplo, tienen una especie de ritmo que es distinto. Y probablemente eso tenga que ver con, o puede ser también lo he pensado, porque he intentado avanzar en la lectura, ¿no? ¿Cómo se llama? También puede que mi propio fanatismo hacia estas novelas, ¿no? Aquí puede que haya este fenómeno que los etólogos llaman impronting, ¿no? Esto es de lo primero que yo leí en forma autónoma y con gusto, entonces quizás eso también me impida ver un poco más. Pero no, la verdad es que como no es una autora que yo conozca mayormente, tampoco es un tema que yo haya pensado. Y tampoco, mira, es que yo ando buscando a escribir sobre otros autores. Yo te diría que este es un caso único dentro de lo que yo hice, aunque a mí me gusta mucho, me entretuve mucho haciéndolo. En general, la gente que lo ha leído, tanto en la primera edición que se hizo en España como en la que se hizo acá, que evidentemente esta es una edición que está corregida, que está muy mejorada, ¿no? A todo el mundo le ha gustado, y eso para uno que escribe, uno no escribe para sí mismo, ¿no? Uno escribe para otras personas y eso es súper satisfactorio, pero como te digo, no es un tema en el que yo esté pensando en este momento. Puede que después sí, y la verdad es que ni siquiera me lo había planteado, quizás tu idea me haga pensar en eso, pero no es un tema en este momento.
Ya, entonces ahora está enfocado en seguir escribiendo de no ficción. Exacto, que prácticamente todo lo que he escrito en los últimos años es no ficción y sigo en eso. ¿Y tiene algún adelanto de lo próximo en lo próximo que está trabajando? Estoy trabajando en un libro, pero todavía no puedo ni quiero contar, digamos, de qué se trata, pero la verdad es que hay tanta cosa que está sucediendo que en este momento está un poco difícil inventar cosas, ¿no? La no ficción nos está entregando demasiadas cosas, sobre todo en este país, ¿no? Que hacen prácticamente innecesario que uno se ponga a ficcionar. Lo digo sarcásticamente, por supuesto. Claro, eso es muy cierto. Entonces, tema pendiente. Tema pendiente. Eh, bueno, también me gustaría saber Cuéntame. si usted nos puede decir algo de su obra que haya sido, que se haya leído como ficción, pero haya pasado en la realidad, como O, algún hito histórico. o sea, yo hago lo mismo que hace mucha gente. Cuando escribo ficción, tomo eventos que son de la vida cotidiana o de la historia, y por supuesto le introduzco personajes y armo una intriga en torno a eso, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que yo no sé si haya habido alguien tan torpe como para pensar, digamos, que efectivamente eso que estoy contando ahí es cierto, ¿no? No creo, ¿no? Porque además cuando uno escribe ficción existe esta especie de estado psicológico, denominemos así, que se llama el pacto de no ficción. Pero tú sabes, ¿no es cierto?, cuando ves la palabra novela, tú sabes que lo que te están contando no es verdad. Y uno como lector, y eso es lo que dicen la mayoría de los tratados, ¿no es cierto?, los artículos académicos sobre esto, el lector o lectora suspende su incredulidad, ¿no? Uno quiere que le mientan, ¿no?, cuando estás leyendo ficción, sin perjuicio que tú tomes elementos que son ciertos, ¿no? Y, y eso es un ejercicio súper interesante, súper entretenido, yo creo que a todo el mundo le gusta, pero como te digo, no creo que alguien haya pensado que lo que yo estoy escribiendo en ese tono, digamos, en el ámbito de la ficción haya sido cierto. Sería muy triste que aquello que yo escribo como no ficción, alguien pensara que no es cierto, ¿no? Pero eso es un tema distinto. No, pero mire, yo sí fui y dije, ¿habrá sido de verdad? ¿Habrán sido amigos? Lo busqué en Wikipedia. Ah, Me tomé perfecto, el ya. trabajo Ah, de... ya, perfecto. Sí. No, sí está bien, tienes razón en ese aspecto. Que yo estaba pensando más bien en las novelas que he escrito en estos últimos años, ¿no? Que son novelas de Ah, no, mucho no, no. thriller. En esta... Ya, perfecto. Sí, eso da para pensar eso, efectivamente. Sí. Pero no, en lo que he hecho en cuanto a no ficción en estos últimos años, que he escrito mucha novela thriller, pero también publiqué hace un par de años una novela que es una especie como de novela de terror gótico, ambientada en el 1700 y tanto, en el sur de Chile, que es fantástica, ¿no? Tiene elementos fantásticos. Publiqué también una distopía, y también ambientada en el sur de Chile. Entonces, a eso voy cuando te digo, digamos, es muy difícil que alguien pueda creer que eso ha pasado. Ujú. Sí, eso es muy cierto. Bueno, y ahora vamos a ir cerrando. Ya, Entonces, si nos puede contar como algo en exclusiva de su libro. Ah, la alarma, disculpe. Ahí sí. no te preocupes. Chuta, no sé qué te podría contar en exclusiva. Así como para que nosotros enganchemos a nuestros lectores que nos están viendo en este momento. Mira, más que cosas en exclusiva, te insisto, yo creo que para todas las personas que les ha gustado en su vida, que han leído, que han disfrutado, que han soñado con que están en, no sé, en un volcán en Islandia, bajando al centro del planeta, o se han imaginado, no sé, en, las, en París, ¿no es cierto?, con las novelas de Verne, qué sé yo creo que a todas esas personas esto es un libro que les va a encantar, ¿no? Porque tiene, te insisto, tiene ese tono, o intento que tenga ese tono, pero además tiene este sentido de homenaje, este sentido, yo te diría a estas alturas ya nostálgico, ¿no? Ya es muy difícil conseguir a estas alturas que alguien se sienta a leer un libro escrito en el 1860 o un libro escrito en el 1880 y tanto, como pasaba con los libros o con los cuentos de Arthur Conan Doyle. Pero yo creo que es eso, básicamente yo lo que te diría es que más que cosas exclusivas, pero como te digo, además una novela publicada hace ya un buen tiempo, más que cosas exclusivas, quizás lo más interesante que te puedan contar es eso, que este es un libro que está quizás inconscientemente diseñado para personas que hayan crecido leyendo estos autores. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Yo Ok, sentí esa nostalgia, así qué que bueno. espero que otras personas se puedan enganchar con su libro y nos vemos en otra oportunidad.
Que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.